15 presentadores que perdieron la vida mientras trabajaban, en momentos en los que la cámara debía captar sonrisas y terminó registrando silencio. Hoy desvelaremos historias reales ocurridas en pleno rodaje, casos donde la televisión española quedó en shock. ¿Qué ocurrió realmente en aquellos instantes finales te sorprenderá? Número 1. Félix Rodríguez de la Fuente. El suceso ocurrió el día 14 de marzo de 1980, cuando el equipo se encontraba en la localidad de Shaktoolik, en Alaska, grabando nuevas secuencias para una serie documental que debía mostrar la vida salvaje del Ártico. Aquel día amaneció con un cielo despejado y una temperatura extremadamente baja, condiciones habituales en esa región pero que no impedían que el equipo se preparara para una jornada intensa de filmación. Félix había pasado la mañana revisando el plan de rodaje, conversando con los cámaras y comentando detalles sobre el comportamiento de los lobos, tema central de la entrega que se estaba produciendo. El ambiente era de entusiasmo y concentración, igual que en tantas otras expediciones que él había liderado. A primera hora de la tarde, el grupo se dispuso a realizar un desplazamiento aéreo para capturar imágenes desde el cielo. Félix subió a la aeronave junto a varios miembros del equipo técnico, revisó su cuaderno de notas y pidió registrar un perfil panorámico de la tundra. Según relataron los compañeros, estaba especialmente ilusionado con esta parte del rodaje, pues consideraba que aquellas imágenes serían un documento único para mostrar al público español la majestuosidad del paisaje ártico. El vuelo avanzó durante algunos minutos con normalidad. El silencio blanco bajo la aeronave contrastaba con la energía habitual de Félix, quien observaba todo con la mirada curiosa que lo había convertido en una figura querida por millones de espectadores. La aeronave emprendió una maniobra para cambiar de trayectoria según el plan previsto. En ese punto, ocurrió un fallo repentino que desestabilizó todo el aparato. La secuencia fue tan rápida que los técnicos en tierra apenas tuvieron tiempo de comprender lo que estaba pasando. Cuando las autoridades locales llegaron al lugar, ya no había posibilidad de continuar la misión prevista para ese día ni para ninguno de los siguientes. La noticia se difundió en España con una fuerza que paralizó al país. Programas de televisión, radios y periódicos dedicaron jornadas enteras a recordar su labor, su pasión por la naturaleza y la manera en que había transformado la divulgación científica. Millones de espectadores se quedaron con la impresión de que aquel rodaje, destinado a celebrar la vida salvaje, se había convertido inesperadamente en la despedida de un hombre que enseñó a varias generaciones a mirar el mundo con respeto y asombro. Número 2. Anthony Bourdain. El suceso ocurrió el día 8 de junio de 2018, cuando el equipo de producción se encontraba en la ciudad de Estrasburgo, trabajando en un nuevo episodio de la serie culinaria que exploraba tradiciones gastronómicas del mundo. Aquella mañana comenzó con una agenda precisa, entrevistas programadas y varias localizaciones pendientes de grabar. El equipo ya había completado parte del material la tarde anterior, y Anthony había mostrado un interés especial por la historia local y por los platos tradicionales de la región que planeaba presentar en un tono cercano y reflexivo. El día avanzaba con normalidad. Los productores repasaron el plan de trabajo y organizaron el desplazamiento hacia el siguiente escenario. Anthony debía comenzar la jornada grabando una secuencia introductoria en exteriores antes de visitar un restaurante histórico donde tendría lugar la conversación principal del episodio. El equipo esperaba capturar su estilo característico, una mezcla de curiosidad, serenidad y una forma de narrar que conectaba fácilmente con el público español, que seguía con fidelidad su programa en los canales internacionales. A media mañana, los miembros del equipo notaron que faltaba un paso clave en la preparación de la jornada. Intentaron localizarlo en su alojamiento, en la zona de producción y en las áreas próximas al lugar de grabación. Las horas previstas para iniciar el rodaje comenzaron a retrasarse, y el ambiente pasó de la calma habitual a la sorpresa y la preocupación. Los productores contactaron con responsables locales y comunicaron la situación según avanzaban las verificaciones. Poco después, se confirmó que la jornada quedaría suspendida por completo. La noticia se difundió con rapidez por Europa y llegó a España casi de inmediato. Los espectadores que admiraban su trabajo recibieron con desconcierto la confirmación de que el rodaje en Estrasburgo no continuaría y que el episodio quedaba inconcluso. Cadenas de televisión, periodistas y compañeros de profesión recordaron de inmediato su talento para unir comida, historia y sensibilidad humana en un único relato. Muchos destacaron su capacidad para mostrar culturas desde el respeto, sin artificios y con una mirada honesta que había inspirado a una generación de viajeros y amantes de la gastronomía. El episodio que se estaba grabando quedó como un proyecto detenido en el tiempo.
El recuerdo de esa producción marcó a su equipo y al público que lo había seguido durante años. España, que lo consideraba una figura cercana pese a su origen extranjero, recibió la noticia con un profundo sentimiento de pérdida profesional y humana. Su ausencia dejó una huella imborrable en quienes habían aprendido a ver la cocina como un puente entre personas, lugares y emociones. Número 3. Steve Irwin. El suceso ocurrió el día 4 de septiembre de 2006, cuando el equipo se encontraba en la Gran Barrera de Coral, grabando nuevas secuencias para un proyecto dedicado a la fauna marina. Aquella mañana, el plan de rodaje tenía como objetivo captar imágenes bajo el agua que mostraran la convivencia de distintas especies en un entorno natural de enorme belleza. Steve había revisado personalmente el guión técnico y había sugerido varios ángulos que, según él, permitirían transmitir al público una sensación más directa de la vida en el océano. El equipo estaba acostumbrado a su energía, a su entusiasmo y a su estilo espontáneo, que lo convertía en un presentador muy querido también por los espectadores españoles. A primeras horas del día, la embarcación se situó en una zona previamente estudiada para la filmación. El mar estaba en calma y la luz permitía trabajar con claridad, algo que facilitaba el registro de imágenes limpias y llenas de color. Steve se colocó el equipo de buceo mientras comentaba detalles con los cámaras y con los biólogos que lo acompañaban. Su intención era grabar una secuencia de paso, una toma aparentemente sencilla que serviría como transición dentro del episodio. Nada hacía pensar que el rodaje tomaría un rumbo inesperado. Al sumergirse, comenzó a desplazarse hacia un área donde se encontraba un gran banco de peces. Las cámaras registraban sus movimientos mientras él describía el entorno con la naturalidad que lo caracterizaba. A pocos metros de distancia, una especie marina de gran tamaño se movía silenciosamente sobre la arena. Steve avanzó siguiendo el plan previsto, atento a cada cambio de luz y a cada gesto del equipo técnico. En una fracción de tiempo, un giro brusco del animal provocó una reacción inmediata, que sorprendió incluso a los buzos más experimentados. El impacto fue tan rápido que los operadores tardaron varios segundos en comprender lo sucedido. El equipo subió a la superficie en busca de ayuda y activó todos los protocolos previstos para emergencias. La embarcación retornó a tierra firme tras una intervención desesperada que mantuvo paralizada a toda la producción. Cuando las autoridades locales confirmaron el desenlace, la noticia comenzó a circular por todo el mundo. En España, donde numerosos canales habían emitido sus documentales durante muchos años, la reacción fue de incredulidad y tristeza. Medios de comunicación, naturalistas y seguidores resaltaron su capacidad única para transmitir emoción, respeto por la naturaleza y una forma valiente de enseñar el mundo animal. El episodio nunca llegó a completarse y quedó como un testimonio doloroso de una jornada de rodaje que debía ser rutinaria y terminó marcada por un final que aún hoy conmueve a millones de personas. Número 4. Gary Rhodes. El suceso ocurrió el día 26 de noviembre de 2019, cuando el equipo se encontraba en Dubái preparando nuevas grabaciones para un programa culinario que combinaba recetas tradicionales con interpretaciones modernas. Aquella mañana el plan de producción incluía la visita a varios mercados locales para seleccionar ingredientes y grabar una introducción que explicara la importancia cultural de ciertos productos del Golfo Pérsico. Gary había mostrado entusiasmo durante la jornada previa y tenía varias ideas para dar un tono más cercano al episodio, algo que siempre lograba gracias a su estilo pausado y su manera detallista de explicar cada paso en la cocina. El día transcurría con normalidad. Los productores revisaron el calendario de grabación y acordaron que la secuencia principal se rodaría durante la tarde, aprovechando la luz cálida característica de la región. Gary regresó a su alojamiento para descansar y repasar el guión culinario que pensaba presentar frente a cámara. Según el equipo, estaba especialmente ilusionado con ese episodio porque buscaba unir tradiciones orientales con técnicas europeas, un enfoque que él consideraba inspirador para el público que amaba la gastronomía. A últimas horas del día, el equipo comenzó a notar la ausencia del presentador cuando se acercaba el horario previsto para la siguiente reunión técnica. Intentaron comunicarse con él y organizaron una visita rápida a su estancia para confirmar si necesitaba ajustar el horario. Al llegar, encontraron que la situación se había vuelto inesperadamente seria. Se solicitaron servicios médicos de inmediato y se canceló todo el plan de rodaje mientras los compañeros seguían cada indicación profesional. Las horas posteriores estuvieron llenas de incertidumbre, llamadas a la cadena y comunicación constante entre los responsables de producción. Poco después se confirmó que el episodio que se estaba preparando no podría continuar y que la producción quedaba suspendida.
La noticia llegó a Europa con rapidez y se difundió en España casi al instante. Para el público español, que había seguido su trayectoria a través de programas gastronómicos emitidos en distintos canales, la sorpresa fue profunda. Los chefs que habían trabajado con él destacaron su disciplina, su dedicación y su manera elegante de enseñar cocina sin perder la cercanía. Los espectadores recordaron sus explicaciones minuciosas, su pasión por los ingredientes frescos y su habilidad para convertir cualquier plato en una pequeña obra de arte. El rodaje inconcluso quedó como un recordatorio de su profesionalidad y de su compromiso con la divulgación culinaria. Su ausencia dejó un vacío en el mundo gastronómico europeo y en los seguidores que admiraban su forma de narrar la cocina como un lenguaje universal capaz de unir culturas y memorias. Número 5. Tim Russert. El suceso ocurrió el día 13 de junio de 2008, cuando el equipo se encontraba en la sede de la cadena en Washington, preparando los contenidos para la siguiente emisión de su reconocido programa de análisis político. Aquella mañana estaba llena de reuniones editoriales, revisión de guión y preparación de los gráficos que acompañarían las entrevistas previstas. Tim había llegado temprano, como solía hacerlo, para revisar personalmente cada detalle antes de entrar al estudio. Su compromiso con la precisión informativa era una de las razones por las que su trabajo tenía tanta repercusión en España, donde su programa era seguido por miles de espectadores interesados en la política internacional. Durante la mañana, Tim participó en la reunión principal del equipo, en la que se repasaron los temas que se tratarían en la emisión del fin de semana. Había invitados confirmados y un segmento especial dedicado a un asunto político de relevancia mundial. Tras la reunión, regresó a su despacho para continuar afinando el guión y preparar las preguntas que haría en el estudio. El ambiente del equipo era el habitual de un día de producción, marcado por el ritmo intenso pero organizado que caracterizaba a aquel espacio televisivo. A media jornada, mientras se encontraba trabajando en la preparación de los bloques informativos, varios compañeros notaron un cambio repentino que interrumpió el flujo habitual de trabajo. Los miembros del equipo acudieron de inmediato y solicitaron asistencia médica. El estudio se vació en cuestión de minutos y se activaron los protocolos internos para estas situaciones. Los servicios de emergencia llegaron rápidamente y realizaron todos los esfuerzos posibles mientras la cadena coordinaba internamente la comunicación con los responsables ejecutivos y con la familia del presentador. La tensión en los pasillos era palpable, pues todo el equipo comprendía la importancia personal y profesional de Tim para el programa. Poco después, se confirmó que la jornada de trabajo quedaba suspendida por completo y que no habría grabaciones ese día. La noticia comenzó a difundirse en Estados Unidos y alcanzó Europa en cuestión de horas. En España, donde su programa era emitido de forma regular en canales especializados, la reacción fue inmediata. Periodistas, analistas y espectadores recordaron su estilo directo, su capacidad para hacer preguntas profundas y su integridad profesional, cualidades que lo habían convertido en una referencia internacional del periodismo televisivo. El episodio que estaban preparando nunca llegó a grabarse y quedó como un testimonio del compromiso de Tim con la información rigurosa. Su ausencia dejó un vacío notable en el mundo del periodismo y en la audiencia que había aprendido a confiar en su voz para entender la complejidad de la actualidad política. Número 6. Gene Siskel. El suceso ocurrió el día 20 de febrero de 1999, cuando el equipo se encontraba preparando nuevas grabaciones para la siguiente edición del célebre programa de crítica cinematográfica que él presentaba junto a su compañero habitual. Aquella jornada debía centrarse en la revisión de varias películas recién estrenadas y en la grabación de los comentarios que luego serían editados para la emisión semanal. Gene había llegado al estudio con sus notas habituales, llenas de observaciones detalladas sobre guión, interpretación y puesta en escena, rasgos que lo habían convertido en un referente para el público español aficionado al cine. La mañana avanzaba siguiendo el ritmo habitual de producción. El equipo técnico ajustaba las luces del plató, los cámaras realizaban pruebas de encuadre y los productores afinaban el orden de los bloques. Gene revisaba de nuevo las películas analizadas para asegurarse de que cada valoración fuera precisa. Su método era conocido por todos, una mezcla de rigor intelectual y una intuición cinematográfica extraordinaria. Tenía previsto grabar la valoración de 3 filmes antes del mediodía y continuar con otras 2 por la tarde. A mitad de la preparación, mientras se encontraba en una sala cercana al estudio revisando sus notas finales, varios compañeros notaron un cambio brusco en su estado.
Acudieron de inmediato y solicitaron ayuda profesional en cuestión de segundos. El estudio se silenció y se activaron los protocolos internos. Técnicos, productores y asistentes permanecieron atentos a cada instrucción mientras se coordinaba la llegada de los servicios médicos. La cadena detuvo por completo la jornada y comunicó a todo el personal que las grabaciones del día quedaban suspendidas. Las horas siguientes estuvieron marcadas por la incertidumbre. La dirección del programa informó de la situación de manera prudente y se mantuvo en contacto con el entorno de Jean. Poco después, se confirmó que el episodio que iban a grabar no seguiría adelante y que la agenda de producción quedaba en pausa. La noticia comenzó a difundirse rápidamente en Estados Unidos y alcanzó España en muy pocas horas. En el público español, especialmente entre los seguidores de su trabajo, la reacción fue de profunda consternación. Muchos recordaron sus críticas incisivas, su elegancia al debatir y su capacidad para descubrir talentos que luego se convertirían en figuras esenciales del cine internacional. El episodio quedó inconcluso y se convirtió en la última jornada de un presentador que había transformado la crítica cinematográfica en un puente entre la industria y la audiencia. Su legado permaneció a través de las innumerables reseñas que inspiraron a generaciones de espectadores. Si recuerdas haber visto alguno de sus análisis o te marcó su manera de hablar de cine, puedes compartirlo en los comentarios. Número 7. Richard Whiteley. El suceso ocurrió el día 26 de junio de 2005, cuando el presentador se encontraba en plena preparación de nuevas entregas del veterano concurso televisivo, que llevaba décadas en emisión y que seguía contando con un público fiel en España gracias a su formato ingenioso y calmado. Aquella mañana estaba dedicada a la revisión de varios bloques ya grabados y a la planificación de las sesiones previstas para la semana siguiente. Richard había llegado al estudio con la actitud serena que lo caracterizaba, dispuesto a repasar textos, supervisar pruebas y realizar las habituales reuniones con los productores. El día comenzó con una sesión interna en la sala de edición, donde se revisaba el material grabado la tarde anterior. Richard observaba atentamente el ritmo del montaje y proponía pequeños ajustes para mejorar la fluidez del episodio. Su experiencia y su instinto televisivo eran valorados por todos, pues había demostrado durante años una habilidad especial para transmitir calma, ingenio y cercanía al público. Tras esa revisión, tenía previsto reunirse con el equipo de guión para repasar las frases introductorias y los juegos de palabras que solía emplear. A media mañana, mientras realizaba una pausa breve antes de continuar con la siguiente reunión, comenzó a sentirse indispuesto. Los compañeros que estaban cerca notaron el cambio de inmediato. Se solicitó atención médica y se suspendieron todas las actividades del día. El estudio quedó en silencio y el equipo se mantuvo en las zonas designadas, siguiendo las indicaciones de los responsables de producción. La llegada de los servicios médicos generó un clima de preocupación creciente, pues todos eran conscientes de la importancia personal y profesional de Richard para el programa. Las horas siguientes estuvieron marcadas por la incertidumbre. Los productores informaron a la cadena y mantuvieron contacto constante con el círculo cercano del presentador. Poco después, se confirmó que las sesiones de grabación programadas quedaban canceladas y que la continuidad del rodaje dependía de la evolución de la situación. La noticia comenzó a extenderse primero entre los trabajadores del canal y más tarde entre los medios del Reino Unido, alcanzando España en cuestión de horas. El público español, acostumbrado a su estilo amable y a su manera única de conducir uno de los concursos más longevos de la televisión, recibió la noticia con profunda tristeza. Periodistas especializados en televisión destacaron su elegancia, su ingenio y su enorme contribución al formato. El episodio en preparación quedó inconcluso y se convirtió en un testimonio final del compromiso profesional de un presentador que había logrado convertir un concurso de palabras en un espacio entrañable para millones de espectadores. Número 8. Robert Ripley. El suceso ocurrió el día 27 de mayo de 1949, cuando el célebre creador y presentador se encontraba en pleno proceso de grabación de nuevas entregas para su popular formato dedicado a mostrar curiosidades del mundo. Aquella jornada estaba programada para continuar con una serie de demostraciones en directo que formaban parte del renovado enfoque del programa, un estilo más dinámico que buscaba acercar al público historias sorprendentes mediante explicaciones breves y visuales. Robert había llegado al estudio temprano para revisar cada elemento de la puesta en escena, tal como hacía siempre, pues era conocido por su obsesión por la precisión. Durante la mañana, el equipo técnico ajustó las luces y preparó el decorado mientras Robert repasaba el guión junto a los productores.
Tenía previsto grabar varias presentaciones consecutivas que servirían como introducción a diferentes relatos reales recopilados durante años de viajes y entrevistas. Su habilidad para narrar hechos inusuales con un tono sereno y convincente era clave para mantener la esencia del programa. Los responsables de producción comentaron que aquella temporada prometía convertirse en una de las más completas, con nuevas secciones y materiales inéditos. A medida que avanzaba el día, se realizaron algunas pruebas de cámara y se definieron los planos que se utilizarían en la grabación final. Robert se mostró concentrado, tomando notas con su habitual minuciosidad. Antes de comenzar la siguiente secuencia, participó en una breve demostración en directo dentro del estudio, un segmento destinado a ilustrar un fenómeno curioso relacionado con la resistencia física humana. Aquella intervención debía ser corta y servir como cierre de uno de los bloques del programa. En mitad de esa demostración, mientras explicaba uno de los puntos más llamativos del fenómeno, varios miembros del equipo notaron un cambio repentino en su voz y en su gesto. La grabación se detuvo de inmediato, y los técnicos acudieron rápidamente. Se solicitó asistencia médica y se evacuó el área del plató para permitir que los profesionales actuaran sin demora. El ambiente se volvió tenso, y el estudio quedó en silencio mientras los responsables de producción coordinaban cada paso. Poco después se confirmó que la jornada de grabación quedaba suspendida. La noticia se extendió con rapidez entre los medios y llegó a España, donde su obra había sido publicada durante años en periódicos y revistas muy populares. El público español, familiarizado con sus relatos sobre sucesos extraordinarios, recibió la información con sorpresa y tristeza. El episodio que se grababa ese día quedó inacabado y se convirtió en el último testimonio de un comunicador que había dedicado su vida a recopilar historias capaces de despertar asombro en varias generaciones. Número 9. Felipe Camiroaga. El suceso ocurrió el día 2 de septiembre de 2011, cuando el presentador viajaba hacia el archipiélago de Juan Fernández, acompañado por un equipo televisivo para grabar un reportaje especial relacionado con labores comunitarias. Aquella mañana comenzó con una agenda clara, una reunión previa con productores y una revisión detallada del contenido que se planeaba registrar al llegar al destino. Felipe había mostrado entusiasmo por esta grabación, pues consideraba que el episodio tendría un impacto positivo al mostrar el trabajo solidario de los habitantes del lugar. El equipo partió desde Santiago a media mañana con el objetivo de llegar a tiempo para capturar imágenes de la llegada y realizar las primeras entrevistas antes de caer la tarde. Felipe conversó con los técnicos durante el trayecto, revisó el guión y propuso algunos ajustes para dar más protagonismo a los testimonios locales. Su actitud era la de siempre, cercana, optimista y comprometida con el proyecto. Muchos compañeros recordaron que aquella misión tenía un significado especial para él, ya que le gustaban los reportajes que conectaban directamente con la vida real de las personas. Durante el vuelo, el ambiente era tranquilo. Los miembros del equipo repasaban sus tareas, organizaban cámaras y revisaban las preguntas principales. Felipe se movía entre ellos, resolviendo dudas y asegurándose de que todos comprendieran el enfoque humano que buscaba transmitir. La grabación debía comenzar apenas aterrizaran, con una presentación inicial y el saludo a una comunidad que esperaba su llegada con interés. A medida que el avión se aproximaba al archipiélago, las condiciones del trayecto comenzaron a cambiar. Se realizaron comunicaciones internas y ajustes en la planificación de la llegada. Los equipos de tierra estaban preparados para recibir al grupo, coordinar los desplazamientos y comenzar a grabar el material que abriría el reportaje. Las últimas comunicaciones marcaron el inicio de un periodo de incertidumbre que detuvo por completo la actividad prevista para ese día. Las horas posteriores estuvieron llenas de información confusa, confirmaciones parciales y una intensa labor de búsqueda y coordinación entre autoridades y medios. La cadena suspendió la programación habitual y numerosos periodistas comenzaron a cubrir minuto a minuto lo que estaba ocurriendo. En España, donde Felipe contaba con seguidores gracias a la difusión de su trabajo en canales internacionales, la noticia se recibió con desconcierto. El proyecto que iban a grabar quedó detenido en su fase inicial. El equipo técnico, los productores y el público recordaron durante mucho tiempo esa misión que pretendía mostrar un gesto de solidaridad y terminó marcada por un giro inesperado que dejó un profundo impacto en toda la audiencia hispanohablante. Número 10. Franco Scoglio. El suceso ocurrió el día 3 de octubre de 2005, cuando participaba en un programa de debate deportivo emitido en directo desde una cadena local de Génova. Aquella tarde estaba dedicada a analizar la situación del equipo de la ciudad.
un tema que él conocía a la perfección gracias a su larga trayectoria como entrenador y comentarista. El guión del programa incluía varias intervenciones suyas, entre ellas una explicación táctica que debía abrir el bloque principal. Franco había llegado al estudio pocos minutos antes de comenzar la emisión y había conversado con los técnicos sobre el orden de los temas, mostrando su habitual energía y su pasión por el fútbol. La emisión comenzó sin contratiempos. Los presentadores introdujeron la tertulia y Franco intervino con su estilo claro y directo. Hablaba con serenidad explicando el planteamiento del partido de la semana anterior y analizando el rendimiento de varios jugadores. Sus observaciones eran escuchadas con atención por el resto de los tertulianos, que valoraban su experiencia y su capacidad para traducir conceptos complejos del deporte en explicaciones sencillas para el público. El ambiente en el plató era el habitual de un programa deportivo con opinión, marcado por la intensidad, las discrepancias y el buen humor. A mitad de una de sus intervenciones, mientras profundizaba en un aspecto táctico, los compañeros notaron un cambio repentino en su expresión. Los presentadores detuvieron el debate y los técnicos interrumpieron la emisión para atender la situación. Se solicitaron servicios médicos dentro del estudio y el personal se movilizó con rapidez para despejar el área y permitir la intervención profesional. Los minutos siguientes estuvieron cargados de tensión, pues los trabajadores sabían que la situación requería total discreción y calma. La cadena decidió cortar la emisión y reemplazar el programa por contenido grabado, mientras el equipo gestionaba la comunicación con las autoridades y con el entorno cercano de Franco. Las noticias comenzaron a circular entre medios locales y poco después llegaron a España, donde el público futbolero había seguido muchas de sus declaraciones a lo largo de los años. Generaciones de aficionados recordaban su carácter apasionado, su honestidad ante las cámaras y su profundo conocimiento del juego. La grabación de aquella tarde quedó detenida en el instante en que el programa se interrumpió. El episodio jamás se completó y quedó en la memoria del público como una emisión que pasó de la normalidad al desconcierto en solo unos segundos. Si recuerdas haberlo visto en algún debate o te impactó su manera de hablar del fútbol, puedes contarlo en los comentarios. Número 11. Tim Goff. El suceso ocurrió el día 24 de octubre de 2022, cuando presentaba su programa matinal desde el estudio de la emisora local, donde trabajaba desde hacía años. Aquella mañana había comenzado como tantas otras, con la preparación de la lista musical, la revisión de los mensajes de los oyentes y la elección de los temas ligeros que acompañarían las primeras horas del día. Tim había llegado temprano, revisó el guión técnico y comentó con los productores algunos ajustes para mantener el tono cercano que caracterizaba su espacio. La emisión comenzó puntualmente. Las primeras canciones sonaron sin incidencias, y Tim alternó su voz con los saludos habituales a la audiencia. El programa tenía un ritmo ágil, construido con breves comentarios entre pieza y pieza, pequeñas anécdotas personales y referencias a la vida de la comunidad local. Su estilo amable y espontáneo generaba una sensación de familiaridad que había convertido el espacio en una cita diaria para miles de oyentes. Aquella mañana seguía exactamente ese tono, con una energía tranquila y una sonrisa perceptible incluso a través de la radio. A mitad de la emisión, mientras sonaba una canción programada, el equipo técnico situado en la sala contigua notó un silencio inusual en el canal de voz. Intentaron comunicarse con él por el sistema interno y al no obtener respuesta, se dirigieron al estudio principal. Al entrar, comprendieron que la situación era grave. Se interrumpió la emisión en directo y se solicitó asistencia profesional de inmediato. El equipo siguió todos los protocolos establecidos, mientras se sustituía el contenido previsto con música continua para evitar interrupciones en la programación general. Las siguientes horas estuvieron marcadas por la preocupación y la comunicación constante entre la emisora, los responsables de programación y los organismos pertinentes. La noticia comenzó a difundirse rápidamente por los medios locales, primero en pequeñas notas informativas y luego en comunicados más amplios que explicaban que la emisión matinal había sido detenida por una emergencia. Poco después, la información llegó al público español a través de portales especializados en radio y televisión que destacaron la trayectoria de Tim y la conexión que había construido con su audiencia. El episodio que debía emitirse aquel día quedó incompleto, detenido en medio de un bloque musical que jamás llegó a ser presentado. La emisora dedicó los días siguientes a homenajear su labor y a recordar los numerosos momentos en los que su voz había acompañado a los oyentes en las primeras horas de la mañana. Su ausencia dejó una profunda huella en quienes encontraban en su programa un inicio cálido y cotidiano para cada jornada. Número 12. Graeme Strachan.
El suceso ocurrió el día 16 de agosto de 2001, cuando se desplazaba en helicóptero hacia una localización prevista para la grabación de un episodio del programa de reformas y estilo de vida en el que colaboraba. Aquella mañana había comenzado con la organización del itinerario, la revisión del plan de filmación y la preparación del material que se emplearía en las primeras tomas. Graeme había conversado con los productores sobre las secuencias iniciales y había mostrado su habitual entusiasmo por visitar una vivienda situada en una zona montañosa, un lugar que él consideraba ideal para mostrar técnicas de renovación. El vuelo formaba parte rutinaria del proceso de producción y el equipo estaba acostumbrado a desplazamientos similares. Durante el trayecto, Graeme comentó algunos detalles sobre el episodio y revisó las indicaciones del guión que introducirían la transformación de la vivienda. Su estilo cercano y su capacidad para explicar procesos complicados de forma sencilla habían convertido su presencia en un valor clave para el programa, que contaba con una audiencia constante también en España, gracias a su mezcla de entretenimiento y consejos prácticos. A medida que avanzaba el vuelo, las condiciones del entorno comenzaron a cambiar de manera inesperada. Los responsables del traslado realizaron comunicaciones internas y evaluaron la situación, mientras el equipo técnico repasaba la agenda del día. Graeme se mantenía atento a las explicaciones y seguía tomando notas, concentrado en la presentación que debía grabar al llegar al destino. Su actitud era la de siempre, profesional y optimista, centrada en ofrecer el mejor resultado posible para la audiencia. En un momento del trayecto, se produjo un giro brusco que alteró la estabilidad del helicóptero. Las comunicaciones se volvieron intermitentes y el equipo en tierra perdió el contacto. Las autoridades locales iniciaron un operativo de búsqueda tras recibir los primeros avisos, mientras la producción suspendía todas las grabaciones previstas. Las horas siguientes estuvieron marcadas por la incertidumbre y la coordinación entre cuerpos de rescate, responsables de la cadena y compañeros del programa. La noticia se difundió con rapidez en Australia y alcanzó España poco después, donde muchos espectadores habían seguido sus colaboraciones televisivas. Medios especializados recordaron su trayectoria tanto en el ámbito musical como en el televisivo, destacando su versatilidad y su energía positiva frente a las cámaras. El episodio que debía grabarse aquel día quedó detenido en su fase inicial y se convirtió en un recordatorio de la entrega profesional de un presentador que había logrado conectar con el público a través de su autenticidad y su entusiasmo por el trabajo bien hecho. Número 13. Marta Jiménez. El suceso ocurrió el día 19 de julio de 2009, cuando participaba en la grabación de un reportaje de deportes de aventura que tenía lugar en una zona montañosa de los Pirineos. Aquella mañana comenzó con una reunión técnica en la que se revisaron los recorridos, el equipo de protección y las instrucciones generales para asegurar que cada toma pudiera realizarse con precisión. Marta había mostrado entusiasmo por el desafío, pues su estilo valiente y su energía la habían convertido en un referente dentro del formato de entretenimiento en el que trabajaba. El plan de rodaje incluía varias actividades de altura que servirían como hilo conductor del episodio. Marta debía grabar la presentación inicial en un mirador natural y luego participar en un descenso controlado por una ladera especialmente elegida por su paisaje y su dificultad moderada. El equipo técnico ajustó cámaras, verificó arneses y repasó los movimientos previstos. Marta conversó con los operadores, ensayó algunos de los comentarios que diría frente a cámara y revisó las recomendaciones del guía encargado de supervisar la actividad. A media mañana, comenzaron las primeras tomas. Marta se desplazó hacia el punto de inicio siguiendo las indicaciones del equipo. La grabación avanzaba con normalidad y el material obtenido mostraba la emoción y la fuerza visual que el programa buscaba transmitir. Tras completar la secuencia inicial, el equipo preparó la siguiente etapa del recorrido, que debía aportar el bloque principal del reportaje. Los técnicos verificaron de nuevo la seguridad del trayecto y ajustaron la posición de las cámaras para captar la acción desde distintos ángulos. Mientras se iniciaba el descenso, los operadores siguieron cada movimiento desde diferentes puntos de filmación. En un tramo determinado, se produjo una situación inesperada que interrumpió la fluidez de la actividad. Los guías reaccionaron de inmediato y el equipo detuvo la grabación para evaluar lo ocurrido. Se solicitaron servicios profesionales y se reorganizó el operativo en la zona para facilitar la intervención. Los minutos posteriores estuvieron dominados por la tensión y el esfuerzo de coordinación entre los presentes. Las horas siguientes fueron de preocupación e incertidumbre. Los responsables de producción suspendieron por completo el rodaje y comunicaron lo sucedido a la cadena, mientras los equipos de rescate trabajaban en la zona.
La noticia comenzó a extenderse primero entre medios locales y luego alcanzó a España, donde Marta era conocida por su estilo directo, su simpatía y su capacidad para aportar dinamismo a cada episodio. El reportaje preparado para ese día quedó inconcluso y se convirtió en un recuerdo cargado de emoción para quienes habían trabajado junto a ella y para el público que seguía sus apariciones con admiración. Número 14. Jordi Mestre. El suceso ocurrió el día 6 de junio de 2020, cuando participaba en la grabación de un contenido promocional destinado a reforzar la imagen de una conocida marca vinculada al mundo del entretenimiento. Aquella mañana estaba planificada como una jornada relativamente breve, centrada en tomas de transición y escenas dinámicas que mostraran su naturalidad frente a cámara. Jordi había llegado temprano al punto de encuentro, conversó con los responsables creativos y repasó el guión visual que marcaba los movimientos principales de la sesión. El equipo técnico realizó las comprobaciones habituales antes de iniciar la grabación. Se ajustaron cámaras, se definieron posiciones y se prepararon las rutas por las que Jordi debía desplazarse frente al objetivo. La producción buscaba capturar un estilo fluido y espontáneo que encajara con su perfil profesional, conocido por su frescura, su actitud positiva y su versatilidad en distintos formatos televisivos. Durante los primeros minutos, la jornada avanzó con normalidad. Jordi realizó varias pasadas mientras los operadores ajustaban el ritmo de las tomas. A media mañana, el equipo reorganizó parte del set para grabar una nueva secuencia que requería un movimiento más amplio. Jordi revisó las indicaciones y se dispuso a repetir la acción según las instrucciones recibidas. La dinámica era habitual en este tipo de producciones, marcada por repeticiones constantes para lograr el resultado visual deseado. Mientras se preparaba la siguiente toma, el equipo ultimó detalles relacionados con la iluminación y la estabilidad del trayecto. En el momento en que se inició la nueva secuencia, un incidente inesperado interrumpió la fluidez de la acción. Los responsables técnicos reaccionaron de inmediato y detuvieron la grabación. Se solicitó asistencia profesional y se reorganizó por completo la zona de rodaje para facilitar la intervención de los equipos especializados. Las siguientes escenas estuvieron dominadas por el silencio, la coordinación entre los miembros de la producción y la preocupación generalizada del equipo. Las horas posteriores estuvieron marcadas por la suspensión de toda la actividad y por la comunicación constante entre la productora, los responsables del proyecto y los organismos pertinentes. La noticia comenzó a difundirse primero en medios locales y poco después llegó a España entera. Numerosos compañeros de profesión destacaron su carácter amable, su entrega en cada proyecto y la evolución que había logrado en su carrera televisiva. El rodaje previsto para aquel día quedó detenido en su fase de desarrollo y se convirtió en un recuerdo doloroso para quienes compartieron con él esa última jornada de trabajo. Número 15. Óscar Martínez. El suceso ocurrió el día 14 de febrero de 2017, cuando se encontraba en plena grabación de una pieza documental centrada en el trabajo artístico de varios creadores jóvenes. Aquella jornada había comenzado con una reunión breve entre productores, cámaras y asistentes, en la que se revisaron las localizaciones interiores y las entrevistas que debían grabarse a lo largo del día. Óscar había mostrado entusiasmo desde primera hora, aprovechando los minutos previos al rodaje para conversar con los técnicos y ajustar algunos matices del guión que servirían para introducir el bloque principal del documental. Durante la mañana, el equipo se trasladó a un estudio donde se realizarían las primeras tomas. El ambiente era cercano y profesional. Óscar revisaba las preguntas que formularía a los artistas invitados, mientras los camarógrafos realizaban pruebas de luz y sonido. Su estilo calmado, su voz cálida y su capacidad para generar confianza habían convertido sus entrevistas en uno de los elementos más valorados por el público. El episodio que se estaba grabando pretendía mostrar el lado menos conocido del proceso creativo, un enfoque que él defendía con convicción. A media jornada, el equipo reorganizó parte del set para preparar una nueva entrevista. Óscar se situó en la posición marcada y repasó los detalles con el productor encargado del bloque. El estudio estaba preparado, las cámaras listas y los micrófonos ajustados. En el momento en que iba a iniciarse la grabación, se produjo un cambio repentino que sorprendió a los miembros del equipo. Se interrumpió el rodaje y se solicitó asistencia profesional. Los técnicos despejaron el área siguiendo las indicaciones establecidas para este tipo de situaciones, mientras los responsables de producción coordinaban cada paso con discreción. Las horas posteriores estuvieron marcadas por la suspensión de toda la actividad y por la comunicación constante entre la cadena, el equipo técnico y las autoridades locales.
La noticia se extendió rápidamente y alcanzó a numerosos compañeros de profesión que destacaron su sensibilidad artística, su dedicación y su humanidad frente a la cámara. En España, el público recibió la información con tristeza y con un profundo reconocimiento a su trayectoria en el ámbito cultural y televisivo. El episodio que debía grabarse aquel día quedó incompleto. Los productores decidieron conservar el material registrado como testimonio del compromiso profesional de Oscar y del respeto con el que siempre abordó cada proyecto. Si te ha gustado este contenido y quieres acompañarnos en próximos relatos, puedes suscribirte. Gracias por estar aquí y hasta la próxima.